pues lo que nos ha dado vida, lo único que nos da vida realmente, que es la palabra del Señor. Vamos a entrar de lleno. Ya nos saludamos hace ratito, así que vamos a entrar y seguimos con el alma. Ahí levanta tus manos donde estás. Y aquí estamos, Señor, dispuestas. Seguimos con el tema del alma. Vamos a seguir trayendo al Señor todo lo que somos y aprendiendo, porque Él es ancho, alto, sublime. Entonces puedes recibir nueva revelación, más maná, y siempre va alimento en su palabra. Y yo estaba meditando antes de leer en el libro de Éxodo una escritura sumamente relevante, sumamente relevante. Me voy a ir con mis notas porque luego me emociono y me voy. Pero hoy sí me voy a tratar de pegar a mis notas porque hubo puntos específicos que el Señor me habló y que quiero ir compartiendo con ustedes, porque a lo largo del caminar yo he visto mujeres y también hombres, porque luego estas enseñanzas las escuchan también varones, con un sentir muy grande, como el que yo he tenido años atrás, o muchos años de mi vida, que sabía yo que tenía que haber más. Siempre tuve en mi corazón un sentir, no solamente de haber sido atraída tan pequeña al Señor, sino desde pequeña. Yo decía, es que esto es maravilloso, pero tiene que haber más. Es que esto es mi juventud maravillosa, mi niñez, mi adolescencia poderosa, mi vida en Cristo, pero tiene que haber más. Y así ha sido. El Señor me ha ido llevando de más a más, a más. Pero en el caminar también, yo me he dado cuenta que a pesar de que sabemos y anhelamos más, hay momentos donde nos sentimos trancados, detenidos, donde hay como obstrucción para que sigamos caminando, avanzando y subiendo a más. Entonces, yo buscaba en la palabra una respuesta a esto y está en el libro de Éxodo, capítulo 4. Uno de los pasajes, pues, yo ya he hablado de esto, pero hoy el Señor me dio otra revelación. Hoy puedo decir que es uno de los pasajes más extraños o ciertamente duros e incómodos, ¿no? E incómodos porque aquí está hablando de un personaje especial, de un hombre escogido, pero aquí hay un principio. La palabra de Dios tiene principios que cuando nosotros los aplicamos, tenemos vida. Y aquí hay un principio que hoy, como muchos que el Señor nos ha dado, nos puede cambiar la vida, nos puede transformar, y yo lo quiero compartir. Dice en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 24. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Yo ya había leído un texto donde dice que el Señor se enojó en el desierto y se fue y los dejó. Y ahora estoy leyendo que el Señor trató matar a Moisés, ¿ok? Dice, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Estás hablando de Moisés. Pues sí. 25. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra. Yo estoy buscando un cuchillo aquí, pero fíjense que no tengo cuchillos grandes. Aquí tengo en la alacena. No tengo grandes. Estos son mis cuchillos peligrosísimos. Bueno, imagínense que era un cuchillo. Dice aquí dice que era, dice, de piedra. Dice, y circuncidó a su hijo con un cuchillo de piedra, ¿ok? Dice, con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí.
Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión, a lo que había hecho. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Wow. ¿Por dónde comenzar con una introducción tan fuerte, no? Porque el contexto de esta parte de la escritura, Moisés, Séfora, su esposa, su hijo, aproximadamente tenía 12 años, iban rumbo a Egipto. Iban rumbo a Egipto, iban a cumplir con una asignación, con un llamado. Aquí es donde yo siempre sé que lo que el Señor ha dicho acerca de ti, acerca de mí, de sus propósitos, o sea que todo se viene finalmente a tratar de sus propósitos, porque Moisés ya tenía 40 años cuidando a las ovejas de su suegro, ni siquiera eran sus ovejas. No se trataba de lo que Moisés quería. Aquí ya se está todo orquestando para el propósito de Dios, que yo estoy segura que en este momento Moisés no había dimensionado aún lo que iba a suceder. Todavía no. O sea, esta es una escena donde tú te puedes imaginar, o sea, si hubiera Facebook, selfies, Instagram en aquellos tiempos, esas imágenes serían impresionantes. Esas imágenes serían, o sea, una película de terror, ¿no? O de horror, porque ellos estaban saliendo del lugar donde estaban, ya iban para Egipto, ya iban a llegar como a la frontera, ¿no? Y ellos se detienen a dormir, pero en eso el Señor se le aparece y enfrenta, aquí dice, enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Entonces, el contexto es un hombre llamado Moisés que tenía un problema en su alma. Wow. O sea, háblanos, Señor, háblanos. Yo cuando ustedes oran antes de comenzar este tiempo, yo lo único que le pido al Espíritu Santo es que me hable, que su palabra me haga rema, que me encienda, que se encienda en mí lo que yo leo. Y es lo que el Espíritu Santo ahora ha venido a hacer. Por eso estoy aquí esta tarde. Pero en ese momento había un hombre llamado Moisés que estaba teniendo una situación en el alma porque él ya había sido apartado, él ya tenía su asignación y su propósito, y era un propósito mayor al de él. Entonces, en esta escena donde dice que Dios estuvo a punto de matarlo, habla de un hombre que estuvo a punto de anular su llamado por una causa. Creo que hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. Que estuvo a punto de ser anulado. Un propósito, fíjate, el propósito de este hombre era ser un gran libertador. Era ser un gran libertador de más de 1 millón de hebreos. O sea, ahí me decía mi hermana, hay niveles. Me decía mi hermana Lupita, hay niveles. Y el propósito de este hombre era libertar a todo un pueblo, o sea, miles de miles, hasta llegar a 1 millón de hebreos, donde 80 años atrás, a este tiempo, esto yo lo puedo recibir para mí y compartirlo así como muy, por eso siempre como que me toca explicar partes que me vienen y me sacuden a mi corazón, vienen y me confrontan, vienen y me despiertan, o vienen y me alientan, y Dios empieza a obrar, Dios empieza a hablarme, y yo me recordé como antes de este evento que Moisés estaba viviendo, 80 años atrás, él nace, o sea, él viene y como un bebé, o sea, la historia de él está desde cuando él era un bebé, y que antes de nacer él ya estaba condenado a muerte, porque ya sabemos que en ese tiempo los bebés varones se iban a morir, y habían sido muchos aventados al río, y aparece una mamá, o sea, aparece una mamá muy valiente, como las mamás valientes, ¿no? Hay tantas madres valientes, y esa mujer vio, yo hoy puedo entender que la mamá de Moisés, ella pudo ver el bello llamado de Dios desde que su niño fue puesto en su vientre, y cómo se dieron todas las cosas, y cómo ese niño
pudo, o sea, qué valor de esa mujer de soltar a su hijo y en un río donde quién viene y te dice que no había cocodrilos o bestias, o sea, la confianza y la fe de una mujer así de soltar a su bebé en una canastita y pensar que ese bebé iba a llorar y iba a estar solo en medio de la noche, o sea, qué valentía de esa mujer. Dios va a poner a nuestro alrededor personas así, acerca de nuestra asignación. Yo bendigo a mi familia, bendigo a todos aquellos que Dios ha puesto a levantarme los brazos, porque no es fácil, no es fácil y aquí lo estamos viendo y después, por los siguientes 40 años, o sea, fíjate cómo se va gestando, cómo el Señor va orquestando, pasan otros 40 años donde, los primeros 40 años donde Moisés ha sido apartado, ha sido entrenado, ha sido capacitado en las altas esferas, educado por los gobernantes de Egipto, pero a pesar de todo eso, de cómo él creció y fue educado y cómo hubo la gracia de Dios para que él no fuera asesinado y creciera en brazos de la hija del faraón, pero Moisés sabía que había algo más. O sea, Moisés por su sangre corría la sangre de un hebreo. Y él, en lo más profundo de él, sabía que algo no encajaba, sabía que algo estaba sucediendo, sabía que algo estaba fuera de lugar. Porque en lo que sigue, ya sabemos, yo nada más estoy dando rápido el resumen, va y mata a un egipcio. Él empieza a resolver a su manera, en sus fuerzas. Y después de eso, porque eso lo hizo en su carne, él tuvo que ir y enterrar ese cadáver. ¿Cuántas saben cuántas han enterrado un cadáver? ¿O cuántas? No ha de ser fácil, ¿verdad? Enterrar un cadáver. Y él fue y lo hizo. Él terminó enterrando un cadáver a causa de haber resuelto a su manera. Esta es otra prédica, esto no es para ahorita. Pero después de eso vienen otros 40 años, donde entonces Moisés ya entra a otro plano. Y este plano se llama quebrantamiento. Y aquí me puedo detener un minuto, porque vamos viniendo por etapas. Para los que tenemos un llamado, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dice la palabra, desde el vientre, yo te escogí, mío eres tú. Esta palabra es para aquellos que ya tenemos muy claro que no somos un accidente, que no somos una casualidad, que no venimos sin propósito a la tierra, porque lo más triste es venir a este mundo a comer, trabajar y dormir y conseguir todo lo que se consigue en este mundo. Me decía hace rato mi hijo, es que así es en el mundo, mamá. Así opera este mundo, ¿no? Y yo, sí, pero hay algo más. Y Moisés en su proceso, en su escogencia, en su propósito, necesitó ser llevado al desierto, al quebranto. Y ahí nuestra alma es expuesta. Ahí nuestra alma comienza a ser transformada, procesada, expuesta. Tengo un dicho, es de mi papá, una frase que mi papá dice, ¿tú quieres conocer a alguien realmente? Ve sus reacciones. Mira cómo reacciona. ¿Cómo son sus reacciones, sus impulsos? Así es esa persona. Todo lo demás no es así. No es así. Entonces, viene ese tiempo donde Moisés es llevado a ese lugar, porque imagínate, vuelvo a decirlo, no estaba pastoreando sus propias ovejas. Él estaba con las ovejas que eran de otro, estuvo un tiempo ahí y después de eso, Moisés entiende que en él se tiene que formar un corazón obediente y humilde, porque quizá en el palacio de Faraón no era una característica la humildad, y mucho menos que Moisés tiene que obedecer como a muchos, si él estaba puesto en un lugar de autoridad.
y había sido educado, había sido entrenado. Entonces, él no estaba en la posición de siervo, ¿me explico? Y el Señor cuando lo saca de ahí, lo lleva a algo opuesto completamente. O sea, esto significa que cuando Dios nos saca de lo nuestro, de lo mío, nos va a llevar a lo opuesto. O sea, los planes del Señor generalmente pareciese que son opuestos a los nuestros. Por eso decíamos ahorita, todo se tiene que gestar en oración. Todo tiene que ser en oración, la necesidad, el anhelo, la enfermedad, la crisis, hay que ir en la oración para que el Señor dirija todo lo que tiene que mostrarnos. Entonces Dios le habla a Moisés después a través de una zarza. Y cuando Moisés, en su corazón, ¿verdad? En ese momento empieza a ponerle excusas a Dios. Y empieza a decirle al Señor, ok, pues yo no sé, no soy muy bueno como para expresarme, pero le dice Moisés al Señor, a ver, tú me estás enviando, tú me estás dando una asignación, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, vamos a hablar de la estrategia de guerra. ¿Qué estrategia tú vas a usar, Señor? ¿Cuál es tu estrategia? Porque tú me estás enviando con el ejército más poderoso de aquel tiempo. El reino de los egipcios era algo altamente equipado, pues tenían sometido, intimidado a un pueblo de 1 millón de personas. O sea, era un lugar poderoso donde sabían intimidar y someter. Y el Señor se le ocurre mandar a alguien como Moisés. Y el Señor le dice, tranquilo, yo tengo la estrategia. Y eso hablaba hace ratito, por eso lo anoté aquí. Esa estrategia que vamos a usar para enfrentar a este ejército poderoso, te voy a dar, no lo tengo aquí, pero te voy a dar un palo, te voy a dar una vara. Esa va a ser, ten tu vara. Esa va a ser la estrategia. Y Moisés, ¿cómo? Esa va a ser la estrategia, porque aparte, la vara significaba autoridad. La vara significa autoridad. Esa es otra prédica, no es esta. Pero eso significaba. Y después de empezar a leer esta parte, era lo que les decía, y me doy cuenta que una vara, yo escribí aquí, una vara en manos de un hombre quebrantado es más poderosa que un gran ejército en las manos de un hombre soberbio. Yo lo escribí, lo voy a volver a leer, porque esto hasta lo posteo, para que no se me olvide, porque en un año me salen mis recuerdos o en mis fotos. Una vara en manos de un hombre quebrantado, es más poderosa que un gran ejército en las manos de un hombre soberbio, porque esto sucedió así. Esta vara que el Señor le entregó a Moisés les hizo conocer el Todopoderoso. ¿Quién era? El Dios poderoso. Moisés obedece y ya con todo este contexto que tenía que decirlo rápido, llegamos al capítulo 4 de Éxodo. Llegamos a que ya había pasado todo esto. Y todo eso el Señor ya se lo había mostrado. Pero, aquí viene el pero Moisés tenía un asunto pendiente. O sea, con todo el récord que ya traía Moisés, de haber visto el resplandor, de haber estado ahí en ese lugar donde la zarza manifestaba que ahí estaba la presencia de Dios y eso no se consumía, y recibe las instrucciones, entonces Moisés dice, ok, y rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Porque Moisés tenía un asunto pendiente, tenía un asunto por resolver. Y era difícil en ese momento entender por qué Dios lo iba a matar, lo quería matar. ¿Por qué en ese momento, antes de entrar a donde se iba a cumplir todo lo dicho? ¿Por qué ahí? Si ya habían pasado 12 años y no había pasado nada.
Y así nos toca vivir a veces. Tenemos asuntos pendientes. Tenemos instrucciones que Dios nos ha dado y todavía no están resueltas. Pero como no pasa nada, pero aquí después de 12 años resulta que ya iba a pasar. Y sale Dios a querer intentar matarlo. Entonces él fue y cayó en una cama. Porque había algo, y ese asunto era la circuncisión de su hijo. Él no sabemos, ¿verdad? Si se le olvidó, si lo dejó para después, si quería renunciar a sus raíces hebreas, yo no sé. Pero no, el tema es que no lo hizo, no obedeció. Y aquí viene una enseñanza maravillosa porque luego yo empecé a estudiar, ya habíamos estudiado antes acerca de la circuncisión, de que la circuncisión es el exceso de la carne en el prepucio del miembro viril de los hombres. Y que hay que retirar ese exceso de carne que era por limpieza, por sanidad, en la parte natural. Y hasta ahí nos quedamos en aquella enseñanza. Que había que quitar los residuos de carnalidad, ¿se acuerdan? La carne que no era necesaria y que en el corazón necesitábamos aprender a circuncidarnos. Pero aquí está hablando de algo más. Por eso les decía hoy, siempre hay revelación. Siempre hay revelación porque Moisés está llamado a algo especial. Tener una instrucción de parte de Dios, eso no cualquiera. Ni lo recibe, ni lo obedece, ni lo hace. Y total que este hombre dijo, sí voy, agarró a su familia, pero antes de entrar, sucedió algo, porque había una situación en el alma no resuelta. Había una situación del alma de Moisés que estaba pendiente. Ahorita vamos a ver qué situación era. Total, pues aquí dice, ese asunto pendiente era la circuncisión de su hijo y vamos a ver qué significaba la circuncisión. Era una marca divina, eso se lo estaba compartiendo ahorita a mi esposo. Era una marca de parte de Dios, por eso es divina, que le iba a decir a la gente que le pertenecían a Dios. Ahorita vamos a ir un poquito más adelante. Esta marca le iba a hacer testimonio a los demás que pertenecían al pueblo de Dios, que le pertenecían a Dios, a un pueblo que el dueño era Dios. Y Moisés postergó eso. La circuncisión significaba soy su hijo, somos sus hijos, pero Moisés no lo había hecho y no sucedió nada 12 años atrás. Por eso a veces pecamos de confiados, porque practicamos desobediencias, hacemos cosas incorrectas, nos vamos totalmente en contra de la instrucción divina y no pasa nada, pero va a pasar. Va a pasar porque con el Señor no se juega, porque las instrucciones del Señor son serias y es para obedecerlas, no es para cuestionarlas. Cuando tú le dices a un hijo, ya acuéstate, no es negociable, porque mañana tienen que ir a la escuela. Lávate la boca y duérmete, ya acuéstate. No es hasta que tú quieras, no es si tú quisieras, si a ti te dan ganas, si tuvieras el deseo, váyase. No, hay cosas que no son negociables y esto no era negociable, había un gran propósito, había un plan hermoso, poderoso, donde se iba a ver la gloria de Dios. Y dijo Dios, o arreglamos este asunto, Moisés, o mato el propósito, incluyéndote a ti, o abortamos el propósito. ¿Cuántos propósitos no están a punto de abortarse por asuntos del alma pendientes? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor no lo permite? Es que Dios no tiene nada que ver. El Señor ya habló y ya dijo y lo hemos postergado. Nuestra alma es necia. Nuestra alma le gusta conmiserarse y dejarlo para mañana. Y mañana le hablo y mañana le pido perdón. Mañana lo perdono. Mañana me humillo. Mañana le digo la verdad. Y así se la llevó Moisés. Pero dura cosa es cuando el Señor dice, basta. Y aquí fue lo que hizo el Señor, el mismo Dios. El Señor ha enviado ángeles a enviar mensajes.
manifestaciones. Pero aquí Dios, aquí dice la palabra, estuvo a punto de matarlo. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. El alma puede provocar nuestra alma desobediente y necia, que el mismo Dios venga y acabe con todo y corte de raíz nuestra vida de esta tierra. Estuvo a punto de hacerlo con Moisés, que el propósito era la vida y el propósito, ¿verdad? Yo no sé si el Señor hubiera escogido a alguien más, yo no lo sé, yo me planto en lo que estoy leyendo. No puedo suponer cosas que aquí no digan, pero aquí dice que lo iba a matar. Y entonces viene el Señor y le dice, pues, lo resolvemos o se aborta el propósito. Y entonces viene aquí y dice en el verso 25, Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Dice, y con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente se resolvió el asunto. Aquí dice incidente, ¿verdad? Pero dices, imagínate. O sea, ¿te imaginas? Nos podemos imaginar, en la escena, un muchachito de 12 años, ¿cuál anestesia? ¿Cuál anestesia? O sea, a veces hasta dónde tenemos que llegar por desobedientes. El problema del alma de Moisés fue la desobediencia. ¿Hasta dónde puede llegar desobedecer al Señor? Es que yo te amo, Señor. Sí, pero no me obedeces. Obedéceme. El que dice que me ama y no obedece mis mandamientos, no me ama, es un mentiroso. Es que yo amo a mi esposa, pero tienes 2 amantes, no la amas, mentira. Y aquí estamos viendo algo así, porque la circuncisión, me quito la pila, está cambiando la pila, permítame. La circuncisión mostraba que ya no se iba a ligar su corazón con Egipto, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere circuncidarnos. Necesitamos seguir entendiendo estos principios, porque Séfora y Moisés quizá pensaron, ¿qué tiene? Es un pedacito de carne, un trozo de carne. Y ese pequeño trozo estuvo a punto de trancar para siempre todo un propósito. Así de serio es desobedecer. Porque era un trocito, o sea, la circuncisión era eso, un trocito de carne. Porque el Señor sabía que ese trocito de carne le iba a quitar autoridad a Moisés. ¿Con qué autoridad iba a llegar Moisés a Egipto a decirle al pueblo que se sujetara a los principios de Dios si él había desobedecido por un trocito de carne? Cambiamos los nombres de nuestros asuntos pendientes para hacerlo más ligero. No, es que yo tengo problemas de disciplina, pastora. Yo soy un poco indisciplinada y entonces pues me levanto tarde. No son problemas de disciplina o indisciplina. Se llama pereza. Pero nosotros tomamos esos pedacitos de carne y los queremos minimizar. No, es que como yo tengo tanta carencia de amor y tanta necesidad de paternidad, pues yo he tenido 5 esposos porque necesito el toque de un hombre que me abrace, necesito estar hoy con uno, mañana con otro, porque yo tengo carencias. No, eres una inmoral, tienes lujuria en tu vida y cambiamos las frases verdaderas por cosas que son aparentemente sin importancia.
No es que yo tengo carácter fuerte. No, tu pecado se llama ira. Es que es un trozo de carne pequeñito. ¿Qué tanto es tantito? O sea, no pasa nada. Pues aquí estamos viendo todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió por un trocito de carne. El tema del corazón de Moisés en ese momento fue que desobedeció. Estaba siendo desobediente y eso está en el alma, porque el alma es rebelde. Yo soy rebelde. Mi alma en la parte, en mi naturaleza vieja, tiende a ser rebelde, a tener ira. Hay otras que su trocito de carne es el rencor, eternamente resentidos, con falta de perdón. Su pedacito de carne es la crítica, es el juicio, es la mentira, es un trocito de carne. ¿Qué tanto es tantito? O sea, es algo, lo vemos así. Moisés tenía buenas intenciones. Yo les di el currículum de Moisés. Estaba pensando en otra palabra, pero el resumen de Moisés. Él tenía buenas intenciones. Finalmente, ahí va, a punto de entrar a Egipto, pero con un tema en su alma que lo estaba trancando y lo iba a detener. Si la esposa no hubiera entendido lo que estaba sucediendo, si a ella no se lo hubiera revelado en su alma, que ahí había algo pendiente y que eso era causa de desobedecer, que casi les cuesta la muerte, el alma tiene un problema serio. Nuestra alma necesita ser sujetada y transformada y nunca vamos a ser perfectos. Hay áreas que va a ser muy difícil gobernar o no transformar, pero sí sujetarlas. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol mientras tú estás enojado. Hay cosas que sí podemos entender y conectar ahorita porque Moisés tenía buenas intenciones, pero estaba siendo desobediente. A veces traemos buenas intenciones, pero no es suficiente. Dios no bendice intenciones. Dios bendice y respalda obediencia. O sea, el Señor bendice a los obedientes. Eso dice Deuteronomio, de que el Señor va a bendecir a los obedientes. Hay personas que no son lo que dicen que van a hacer. O habemos personas que no somos lo que decimos que vamos a hacer, sino que somos realmente lo que hacemos. Ahí entran las intenciones. O sea, tenemos muchas buenas intenciones, pero no lo hacemos. Yo digo, no, yo no quiero ser de los que dicen que van a hacer. Yo no quiero ser una mujer que por tener problemas en mi alma, asuntos del alma pendientes que no quiero rendir, yo no quiero ser de esas personas que digan que voy a hacer, pero hago totalmente lo contrario. O no, porque realmente yo soy lo que hago, no lo que digo. Yo soy lo que hago, no lo que digo que voy a hacer. Y estamos viendo un ejemplo muy claro, un profeta de Dios que se le fue. No sé por qué se le fue. Un día le voy a preguntar a Moisés, ¿qué pasó? Cuéntame. O sea, estuviste a punto de morir. ¿Cómo? O sea, si Dios te amaba tanto y te escogió y lo conocías y te libró y te equipó y te dio gracia, pero a la hora de la hora, trancado, detenido, estorbado el propósito por un asunto del alma. Uno nada más. Porque aquí lo único que le está diciendo el Señor es, y lo que hizo la mujer fue resolver lo que todavía estaba pendiente, que fue la circuncisión. Esto está tremendo, hermanas. Gente llena de buenas intenciones, postergue y postergue y postergue situaciones del alma. La pregunta, ¿cuál es tu trocito de carne? ¿Cuál pudiera ser hoy nuestro asunto pendiente con el Señor?
Ese asunto del alma que está deteniendo lo que sigue, lo que sigue. Ese trocito de carne no nos va a dejar avanzar. Seguiremos trancadas, detenidas, estorbadas, impedidos. Porque aquí dice que Moisés ya iba a pasar a Egipto. Ya iba a lo que seguía. Pero un trocito de carne, un asunto pendiente del alma, que en su caso fue la desobediencia, cambió todos los planes. Cambió todo, detuvo todo. ¿Por qué? Se le hizo fácil, no lo sé. Y termino con esto. Yo creo que ese asunto de nuestra alma puede detener todo un propósito, uno solo. ¿Qué será si tenemos dos, tres? No, es que no, o sea, sí me cuesta perdonar. Me ofendo rápido. Pues soy un poquito iracunda. Y a veces se me sale una mentirita. Y de pronto, pues sí, también me gusta tomar las cosas que no son mías. Sí las regreso luego, pero, wow, ¿en serio? Dice el Señor, ¿es en serio? Si estamos viendo que aquí por un acto de desobediencia hubo una gran lección para la vida de esta familia. Finalmente, el Señor los usó, pero yo no me imagino el dolor que pudo haber sentido Séfora con ese cuchillo en mano y rasgando el prepucio de su hijo a los 12 años. Ese niño yo no creo que estaba cantando alabanzas. Es difícil hacerlo. Yo creo que gritaba de dolor, ¿no? Y a veces decimos, por desobedientes, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de vivir ciertos procesos por desobedientes? A veces pensamos que el Señor no quiere soltar ciertas cosas. A veces no tiene que ver con Dios. A veces sí. En su soberanía el Señor dice no. Pero seguramente no tendrá que ver con la desobediencia, ¿verdad? Sino con la soberanía, sus propósitos y su tiempo. Su tiempo perfecto bajo la tierra. Pero que cuando es algo nuestro. Si el cielo no tiene nada que ver. Si el Señor dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, pues la cosecha no viene del cielo, viene de mis acciones, viene de mis trocitos de carne, ¿no? De ese trocito. A veces el que está deteniendo y trancando la bendición financiera, espiritual, relacional en tu casa, ¿qué no dice el Señor? En cuanto ustedes puedan, estén bien con todos. O sea, ahí se me fue la pila muy rápido, no sé por qué, pero estoy terminando. Dice el Señor, en cuanto de ustedes dependa, estén bien con todos. Procuren la paz. No, pues que, ¿por qué no me viene la bendición? Porque tu trocito y mi trocito de carne, por desobedientes a no obedecer los principios de este bendito reino, nos tienen atoradas y trancadas. El camino está trancadísimo, trancadísimo. Es como cuando estás en el tráfico, en las vías rápidas en Miami a las 4 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde. Así estamos. Y bueno, lo único que puede hacer en este momento es que podamos entender que no es cosa de Dios. Lo que le pasó a Moisés fue cosa de él. No es cosa del pastor, ni del predicador, ni del que te ofendió. Es cosa mía. El circuncidarme es un acto de mi obediencia. No vino el Señor a circuncidar a ese muchachito. Lo tuvo que hacer de emergencia la mamá. Una decisión radical es decirle al alma, vas a obedecer. Vas a obedecer y te vas a sujetar. Porque nosotros no queremos hacer cosas para agradar a los hombres. Esto es para el Señor. Estamos a veces en ese tema de, es que casi saco mi tiempo de oración. Ya voy a la mitad de la Biblia. Ya casi llego, estamos en julio y ya casi llego a Deuteronomio. Estoy leyendo la Biblia.
Ya casi busco mi tiempo devocional. Ya casi logro organizarme para no dejar de congregarme. Estamos en el casi. Casi obedecemos. Ya casi. Llevamos 10 años de pareja, ya casi nos casamos. Con el Señor son absolutos. Y el Señor le dijo a Moisés, esto es totalidad. Hay un canto que se llama En Totalidad. En totalidad, amadas, en esta noche, que el Espíritu Santo nos inspire a obedecerle y nos ayude, porque el Señor no quiere que estemos trancadas. Hay mucho más que no hemos podido experimentar a causa de ese pedacito de carne. Les bendigo, que pasen una excelente noche y que su palabra sea una verdad y que hoy podamos decidir obedecer a quien debemos obedecer. Buenas noches, muchas bendiciones. Ay, Señor, a ver, ¿hay algún comentario, mis hermanas, sobre el pedacito de carne? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nos habló el Señor? ¿O nomás? Amén, Claudita. Bueno, yo creo que definitivamente es palabra fuerte, pero es palabra real. ¿Cuántos pedacitos de carne no tenemos y son nuestros? No son de los demás, no es que nos los pusieron, es que mi esposo, o es que mi hijo, o es que mi hermana, o nada, son nuestros, ya dijo claramente, es nuestra decisión y nosotros definitivamente no dejamos que las cosas pasen, nosotros estamos cosechando nuestro propio, así cosechando nuestro propio lo que plantamos. Gracias, Erika. Wow. Y echándole la culpa a los demás. A mí me dejó así. Yo la verdad, yo nunca había leído esa escritura o no le había parado bola de que Dios quiso matar a Moisés. Y qué tremendo, que Séfora era ayuda idónea. Inmediatamente actuó, ¿verdad? Esa es otra revelación que el Señor nos puede dar, que podemos ser ayuda para otras personas, ¿verdad? Existe el principio de la confrontación y hay veces que no queremos confrontarnos o no sabemos recibir, pero pues si alguien nos ve en una falla con un pedacito o un pedazotote de carne, a veces no queremos recibir. Hermana, usted está practicando esto, hermana, esto no está bien. Y la gente se ofende, pero, ay, Erika, qué tremendo, de verdad que, bueno, es el Señor hablando, es el Señor revelando las cosas que están tan íntimas en cada persona, como dice Claudita, eso es personal. Cada quien sabemos, ¿verdad? Esos pedacitos de carne que nos estorban, que nos impiden obedecer a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en cada una de nosotros, porque en cuanto yo te escuchaba hablar, estaba en mi mente cuáles son los pedacitos de carne. No es uno, como decía Erika. Así que tremenda revelación. Sí, ay, gracias a Dios por su palabra. Ay, digo Monterita Blanca. Sí, mija, ¿cómo no? No. Y esa es palabra para el pueblo de Dios y qué tremendo, ¿verdad? Que Dios quiere quitar ese estorbo de enfrente para que avancemos y estamos aferradas, ¿verdad? A no usar el cuchillo, a no dejar que el Espíritu Santo nos ayude a cortar lo que nos evita, ir a más bendición y a otros niveles. Wow, tremenda palabra, Eriquita. Me dejaste así como con la boca abierta. ¿Qué? Wow. Gracias a Dios por su palabra. Ay, hija de mi vida, pues que Dios te siga bendiciendo y eso te motiva para seguirte metiendo más y más con el Señor y compartiendo lo que el Señor te revela. Te bendigo, mi Cuquita, y bueno, amén. Hermanas, pues atesoremos lo que Dios nos ha hablado esta noche. Silvita, ¿quiere hablar?